Hierve el agua, los guardianes. En lo profundo de Oaxaca, donde las montañas parecen dormir bajo el sol, existe un lugar que desafía la lógica y susurra historias que pocos se atreven a escuchar. Hierve el agua, un sitio que, a simple vista, parece un milagro natural. Cascadas inmóviles, petrificadas, como si el tiempo hubiera decidido detenerse justo ahí. Pero los antiguos, los que nacieron y crecieron cerca de ese lugar, dicen algo muy distinto. Dicen que el agua no siempre fue piedra. Hace muchos años, antes de que llegaran visitantes, antes de las cámaras, antes de los caminos marcados, el agua corría. No como ahora, no en pequeños manantiales silenciosos. Corría con fuerza, con vida, con un sonido constante, como si la montaña respirara. Pero ese flujo no era solo agua, era un regalo de los guardianes, los dueños del cerro. Nadie sabía exactamente qué eran ni de dónde venían. Algunos los describían como sombras, figuras altas que se movían entre la neblina del amanecer. Otros decían que podían tomar forma humana o animal, como los antiguos nahuales. Pero todos coincidían en algo: no eran visibles, a menos que ellos quisieran ser vistos. Ellos cuidaban el agua, decidían cuánto brotaba, cuándo fluía y cuándo debía detenerse, porque ese lugar no pertenecía a los hombres. Los ancianos enseñaban una regla sencilla: respeta el agua y el agua te dará vida. Pero como toda historia antigua, hubo un momento en que esa regla fue olvidada. Se dice que un hombre, o tal vez varios, llegaron con ambición. No vieron un lugar sagrado, vieron una oportunidad. Intentaron llevarse más agua de la que necesitaban, intentaron controlarla, desviarla, hacerla suya. Esa noche, el lugar cambió. El viento dejó de soplar, los animales guardaron silencio, y desde lo profundo del cerro se escuchó algo, un sonido grave, como si la tierra misma se quejara. La neblina descendió, espesa, pesada, y dentro de ella, algunos aseguran que se podían ver figuras moviéndose, observando, esperando. Nadie durmió esa noche, porque todos sabían que los guardianes habían despertado. Al amanecer, el agua seguía ahí, pero algo no estaba bien. El brillo era distinto, el sonido había desaparecido. El flujo se había detenido, y poco a poco, gota por gota, el agua comenzó a endurecerse, a volverse piedra. Las cascadas quedaron congeladas, como si alguien hubiera detenido el tiempo, como si el lugar mismo hubiera sido sellado. El castigo había sido dado. Desde entonces, el agua nunca volvió a fluir igual. Sigue brotando, sí, pero débil, controlada, como si algo o alguien la estuviera conteniendo. Los ancianos lo dicen claramente: el agua no desapareció, fue guardada. Y los guardianes no se fueron, siguen ahí. Hay quienes visitan el lugar al amanecer, cuando la neblina cubre las pozas, y juran que no están solos, que entre el vapor hay figuras, observando en silencio. Otros cuentan que si te quedas completamente quieto, puedes escuchar pasos, aunque no haya nadie cerca. Y algunos, los que han faltado al respeto, los que intentan llevarse más de lo permitido, dicen sentir una presión extraña, como si el aire se volviera pesado, como si el cerro mismo los estuviera rechazando. Porque en Hierve el agua no todo es lo que parece, no es solo un fenómeno natural, no es solo piedra. Es un recordatorio de que hay lugares que no nos pertenecen y que hay fuerzas antiguas que aún vigilan en silencio, esperando a que alguien rompa las reglas otra vez. El gallo de oro de Atzompa. En Oaxaca, cuando la noche cae sobre los cerros, no todo queda en silencio. Hay lugares que despiertan, y uno de ellos se encuentra en un cerro aparentemente común, pero que guarda algo antiguo, algo que no pertenece del todo a este mundo. Lo llaman el Cerro del Gallo.
Los ancianos dicen que ese cerro no está hueco por casualidad, que dentro hay algo más que piedra, que existe una ciudad, no construida por manos modernas, sino por los antiguos, oculta, esperando. Pero nadie entra por accidente, porque la entrada no siempre está ahí. Solo aparece cuando la luna llena se alza en el cielo, exactamente a la medianoche, ni antes ni después. Y entonces él aparece, un gallo, pero no uno cualquiera. Su cuerpo brilla como si estuviera hecho de oro vivo. Sus plumas reflejan luces verdes, rojas, doradas, como si no fueran de este mundo. No canta como un gallo normal. Su sonido es más profundo, más antiguo, casi humano. Dicen que si lo ves es porque fuiste elegido o porque cometiste un error. El gallo no huye, no se esconde, solo camina, lentamente, como si supiera que lo seguirás. Y si lo haces, te llevará hasta una parte del cerro donde no hay nada, solo roca, solo tierra. Pero esa noche la tierra respira y la puerta aparece. Una entrada de piedra y hierro viejo, cubierta por sombras, un acceso que no debería existir. Al cruzarla, el aire cambia, el sonido desaparece y entonces la ves. Una ciudad, bajo la tierra, iluminada, sin fuego, viva, sin sol. Calles llenas de gente, pero nadie habla. Mercados rebosantes de frutas, flores, comida, todo perfecto, todo abundante. Si tomas una fruta, es dulce. Si tomas una flor, es fresca. Pero al salir, todo se convierte en oro. Ese es el regalo, o la prueba, porque no todo el que entra, sale. Dicen que el gallo no es un guía, es un guardián, un nahual antiguo, un espíritu del cerro, el último vigilante de una ciudad que no debía ser encontrada. Y la ciudad no es un tesoro, es un filtro, porque el cerro no mide lo que llevas en las manos, mide lo que llevas dentro. Si entras con ambición, la ciudad se vuelve laberinto, las salidas desaparecen, los caminos cambian y el tiempo deja de existir. Algunos dicen que hay personas que siguen ahí, caminando, sin saber cuánto tiempo ha pasado. Otros aseguran que sí han salido, pero no vuelven iguales. Regresan en silencio, sin contar lo que vieron, con la mirada perdida. Y hay algo más, algo que casi nadie dice en voz alta. El gallo no siempre se queda en el cerro. Hay noches en que se escucha su canto, lejos, muy lejos, en caminos, en casas, cerca de la gente. Y cuando eso pasa, significa que alguien ya fue elegido, o peor aún, que la puerta está buscando a alguien nuevo. Así que si alguna vez, en una noche de luna llena, escuchas un canto extraño que no suena como ningún gallo, no lo sigas, porque en Atzompa hay puertas que no se deben abrir, y hay cosas que no quieren ser encontradas, pero saben exactamente cómo encontrarte a ti. Los sapos gigantes de la Mixteca. Hay caminos en Oaxaca que durante el día parecen normales, polvo, montaña, silencio. Pero cuando cae la noche y la lluvia comienza a caer, ese mismo camino se convierte en otra cosa. En la Mixteca oaxaqueña, rumbo a... los choferes dicen que hay algo que aparece solo cuando el agua toca la tierra. Todo comienza igual, una noche cualquiera, lluvia ligera, el sonido constante del agua golpeando el parabrisas, el camino casi vacío. Las luces del vehículo apenas alcanzan a iluminar unos metros, más allá, solo oscuridad. Y entonces, lo ves. Primero parece una roca, grande, irregular, a la orilla del camino. Nada extraño, hasta que parpadeas y ya no está en el mismo lugar. Está más cerca. El corazón se acelera. No sabes por qué, solo sabes que algo no está bien. Frenas un poco. Las luces iluminan mejor la figura y entonces lo entiendes. No es una roca, es un sapo. Pero no uno normal.
Es enorme, del tamaño de un niño. Su piel, oscura, húmeda, refleja la luz de los faros. Y sus ojos no son de animal. Te está mirando. No se mueve, no huye, no salta. Solo observa, como si te estuviera esperando. Decides avanzar porque no quieres quedarte ahí, no quieres saber qué es. El vehículo pasa junto a él y por un segundo sientes algo, como si la mirada se quedara contigo. Sigues manejando, intentas olvidar, convencerte de que fue tu imaginación, pero entonces, unos metros más adelante, vuelves a ver otro, y luego otro, y otro, a la orilla del camino, en medio del carril, sobre las piedras, todos inmóviles, todos mirando. No están cruzando, no están huyendo, están colocados, como si formaran parte de algo, como si estuvieran contándote a ti. Los ancianos dicen que no son animales, que son guardianes, antiguos, más viejos que los caminos, más viejos que los pueblos. Dicen que cuando la lluvia llega, la tierra respira, y lo que vive dentro sale a ver quién camina sobre ella. Pero hay otra versión, una que no se cuenta a cualquiera. Dicen que no son guardianes, que son nahuales, personas que aprendieron a cambiar de forma, a volverse parte de la tierra, a esconderse como piedra, y que en la noche recuperan su forma, pero no completamente. Algo queda, algo que no es humano, y por eso solo observan, porque no necesitan hacer nada más. Ya te vieron, y eso es suficiente. Hay quienes aseguran que después de verlos, los sueños cambian, que por las noches escuchan algo, un sonido húmedo, lento, cerca de la casa, como si algo se arrastrara. Otros dicen que en días siguientes vuelven a ver rocas extrañas, en lugares donde antes no había nada, rocas con forma de sapo, siempre mirando, siempre en silencio, y entonces entienden que no se quedaron en el camino, porque en la Mixteca, cuando la lluvia cae, no solo despierta la tierra, también despierta lo que vive en ella. Y si alguna vez manejas de noche y ves algo inmóvil a la orilla del camino, no frenes, no te acerques y sobre todo, no lo mires a los ojos, porque puede parecer un sapo, pero tal vez ya te estaba esperando. Saachila, los gigantes que siguen bajo la tierra. En el valle de Oaxaca, donde la tierra guarda más historia de la que muestra, existe un lugar donde los relatos no se escribieron, se contaron, de boca en boca, de abuelos a nietos, en voz baja. Ese lugar hoy es un pueblo tranquilo, calles conocidas, gente que sigue su vida, pero debajo de esa tierra hay algo más. Antes de que existieran los zapotecas, antes de los templos, antes de las tumbas que hoy conocemos, los antiguos hablaban de otros habitantes. No eran hombres, eran gigantes. No hay un solo nombre para ellos, no hay una sola historia, pero todos coinciden en algo: existieron. La versión más antigua dice que ellos fueron los primeros, los que caminaron esta tierra cuando todo era distinto, cuando el cielo estaba más cerca y la tierra más blanda. Ellos construían, movían piedras enormes, sin esfuerzo, levantaban montículos, como los que aún se ven en la... Por eso algunos ancianos dicen, eso no lo hicieron hombres como nosotros. Pero los gigantes no permanecieron. Un día desaparecieron. Y aquí las historias cambian. Algunos dicen que se fueron, que dejaron la tierra cuando llegaron los nuevos pueblos, pero otros dicen algo distinto. Dicen que no se fueron, dicen que bajaron, que se ocultaron bajo la tierra, en túneles, en cámaras, en lugares donde la luz no llega, y que las tumbas no son solo tumbas, son entradas. Otra versión, más antigua todavía, no habla de desaparición, habla de transformación. Dice que los gigantes se volvieron parte del paisaje, que los cerros que rodean Saachila no siempre fueron cerros, que son cuerpos, cuerpos antiguos, acostados,
cubiertos por el tiempo. Por eso hay quienes dicen, ese cerro no está ahí, está dormido. Pero no todas las historias los recuerdan como buenos. Algunas versiones, más oscuras, dicen que los gigantes eran peligrosos, que dominaban la tierra y a quienes vivían en ella, que su fuerza no era para construir, sino para controlar, y que por eso fueron castigados, enterrados, sellados, pero no destruidos. Hay otra historia, que pocos cuentan ya, pero que todavía se escucha en voz baja, la de los huesos. Personas mayores aseguran que hace muchos años, cuando se removía la tierra, cuando no había tanta protección en las zonas antiguas, se encontraban restos, huesos grandes, demasiado grandes, no como los de una persona, y aunque nadie lo comprobó, muchos lo creyeron, porque encajaba con lo que siempre se había dicho, que no todo lo que está enterrado es historia. Algunas noches, en ciertas zonas cercanas a los montículos, hay quienes dicen sentir algo extraño. No es un sonido claro, no es un temblor fuerte, es una sensación, como si la tierra respirara, como si algo se moviera muy profundo. Y entonces recuerdan lo que dicen los abuelos: no los busques, no escarbes donde no debes, porque no todo lo que está abajo quiere quedarse ahí. Hoy, la gente camina sobre Saachila sin pensar en lo que hay debajo, ni en quién estuvo antes. Pero las historias siguen vivas, porque no vienen de libros, vienen de la memoria. Y la memoria, en estos lugares, no se equivoca fácilmente. Así que si alguna vez visitas Saachila y te encuentras frente a un montículo antiguo, míralo bien, no como ruina, sino como algo que fue mucho más grande. Y tal vez, solo tal vez, sigue ahí, esperando, bajo tus pies. ¿Quieres seguir escuchando narraciones y leyendas como estas? Suscríbete y dale like.